La sierra de Badiraguato se encuentra en llamas. Lo que durante años fue el bastión inexpugnable de algunas de las figuras más importantes del crimen organizado en Sinaloa, hoy se ha convertido en el escenario de una guerra sin cuartel, que no da tregua ni de día ni de noche. Los enfrentamientos que sacuden esta región montañosa han dejado vehículos blindados calcinados, familias desplazadas y un mensaje que resuena con fuerza en todo el estado. Nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que durante décadas se creyeron intocables. En medio de este caos surge una noticia que ha generado revuelo en los círculos de inteligencia y en las calles de Culiacán por igual. Fausto Isidro Mesa Flores, conocido en el mundo del narcotráfico como el Chapo Isidro, habría logrado escapar de un operativo de la Secretaría de Marina gracias a un sistema de túneles subterráneos construido debajo de una de sus propiedades. Mientras elementos navales cateaban su domicilio, el líder de los remanentes del cártel de los Beltrán Leiva se escabullía por pasadizos que conectaban con puntos de salida en las inmediaciones, dejando atrás únicamente el eco de su presencia. Este episodio no es un hecho aislado. Se enmarca en una escalada de violencia que ha transformado la geografía criminal de Sinaloa y que tiene como protagonistas a facciones que antes operaban bajo una misma bandera, pero que hoy se enfrentan con una ferocidad que no se veía desde los tiempos más oscuros de la guerra contra el narcotráfico. La información que circula en fuentes cercanas a los hechos indica que el operativo se habría ejecutado en las últimas semanas, coincidiendo con una serie de acciones coordinadas de las fuerzas federales en la región. La Marina, en conjunto con otras dependencias de seguridad, habría recibido información de inteligencia que ubicaba al Chapo Isidro en una propiedad específica. Sin embargo, cuando los elementos llegaron al lugar, se encontraron con una casa vacía y evidencia de una huida reciente. Lo que descubrieron a continuación dejó atónitos incluso a los agentes más experimentados. Debajo de la propiedad existía un sistema de túneles que, según los primeros análisis, habría sido construido a lo largo de varios años. Estos pasadizos contaban con iluminación, ventilación y salidas estratégicamente ubicadas en puntos donde resultaba prácticamente imposible establecer un cerco efectivo. Esta capacidad de evasión no sorprende a quienes han seguido la trayectoria del Chapo Isidro. Heredero de la estructura que alguna vez lideraron los hermanos Beltrán Leiva, este personaje ha demostrado una habilidad notable para sobrevivir en un entorno donde la esperanza de vida de un líder criminal se mide en meses, no en años. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Badiraguato, es necesario retroceder en el tiempo y comprender cómo se llegó a este punto. La detención de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024, desató una purga interna en el cártel de Sinaloa que todavía no encuentra fin. Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, acusaron a la facción de Zambada de traición, iniciando una guerra que ha cobrado cientos de vidas y que ha fragmentado a una organización que durante décadas operó como una de las más poderosas del mundo. En este contexto, el Chapo Isidro emergió como una figura clave. Su grupo, los remanentes de los Beltrán Leiva, se alineó estratégicamente con la Malliza, la facción leal a Zambada, en un intento por contener el avance de los Chapitos y sus aliados. Esta alianza lo colocó en el centro de la diana de una coalición formidable que incluye a la gente del Guano, los Chapitos y los Calabazas. Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, es el hermano mayor de El Chapo Guzmán y tío de los Chapitos. Desde su bastión en la sierra de Badiraguato, específicamente en rancherías como La Tuna y El Guano, este personaje ha coordinado operaciones que incluyen el despliegue de drones, vehículos blindados y sicarios traídos desde Jalisco y Michoacán. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura, lo que da una idea de su importancia en la estructura del narcotráfico mexicano. Los enfrentamientos en la sierra no son escaramuzas menores. Se trata de batallas campales donde se utilizan armas de alto calibre, explosivos y tecnología de vigilancia que incluye drones equipados con cámaras
y, según algunos reportes, con capacidad para lanzar artefactos explosivos. Los videos que han circulado en redes sociales muestran convoys de vehículos blindados transitando por caminos de terracería, camionetas calcinadas abandonadas en medio de la carretera y hombres armados lanzando porras como si se tratara de una celebración macabra. Uno de los episodios más recientes ocurrió en la localidad de La Tuna, donde pobladores reportaron estruendos que se prolongaron durante horas. Los enfrentamientos habrían comenzado durante la madrugada y continuado hasta pasadas las 10 de la mañana del día siguiente. En los audios de radio interceptados, se escucha la desesperación de los combatientes, quienes reconocen que están cortos de municiones y que no tienen vehículos blindados suficientes para enfrentar a sus rivales. Las consecuencias para la población civil han sido devastadoras. Cientos de familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, huyendo por caminos que en algunos casos han sido bloqueados con zanjas y huecos cavados por los propios grupos armados. Estas obstrucciones, diseñadas originalmente como tácticas de guerra para impedir el avance de convoys enemigos, han terminado atrapando a civiles inocentes que intentan escapar de la violencia. Los llamados de auxilio se multiplican en redes sociales. Habitantes de la zona piden al gobierno federal que intervenga, que envíe víveres, que establezca corredores humanitarios. La respuesta institucional, hasta el momento, ha sido limitada. Si bien se han realizado operativos que han resultado en la incautación de arsenales y la detención de algunos operadores, la violencia no cede. El golpe más significativo que han recibido las fuerzas del Chapo Isidro ocurrió a finales del año pasado, cuando autoridades federales detuvieron a Pedro Insunza Noriega, conocido como el Sagitario o el Señor de la Silla. Este personaje, de 62 años de edad, era considerado el segundo al mando de la organización liderada por Mesa Flores, y una pieza fundamental en la producción y exportación de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. La detención se llevó a cabo el 31 de diciembre en la colonia Guadalupe de Culiacán, mediante un despliegue coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Helicópteros de la Marina realizaron vuelos rasantes sobre las calles, mientras unidades blindadas bloqueaban los accesos al inmueble intervenido. Además de la captura del Sagitario, fueron detenidas 3 personas más y se aseguraron armas de fuego junto con cargamentos de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína. Este operativo fue la culminación de una investigación que cobró fuerza en noviembre de 2025, cuando durante un enfrentamiento en la zona serrana de Choa, personal naval abatió a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, hijo del Sagitario y operador clave del grupo. Tras la muerte de su hijo en aquel tiroteo, el seguimiento de inteligencia federal se intensificó hasta dar con el paradero del padre. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el Sagitario, señalándolo por su presunta participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delincuencia organizada. Este golpe representó el debilitamiento más significativo de la facción de los Beltrán Leiva en los últimos años y dejó al Chapo Isidro sin su mano derecha en un momento crítico de la guerra. Los rumores que circulan en las calles de Sinaloa apuntan a que la detención del Sagitario no fue producto únicamente de la labor de inteligencia gubernamental. Algunas versiones sugieren que existió información filtrada desde el interior de la propia organización, lo que habría facilitado la ubicación del objetivo. Estas especulaciones han generado un clima de paranoia y desconfianza entre los operadores que aún permanecen leales al Chapo Isidro. La guerra en la sierra también ha cobrado víctimas en el frente enemigo. La gente del Guano ha sufrido bajas significativas, aunque sus operadores de propaganda, lo que algunos llaman en tono irónico la productora Guano Records, se esfuerzan por presentar cada escaramuza como una victoria contundente. Los videos que difunden muestran camionetas decomisadas, caminatas por los cerros con porras y gritos de guerra, y tomas aéreas de ranchos abandonados. Sin embargo,
Un análisis más detallado de este material revela una realidad muy diferente. Las camionetas que presumen como botín de guerra en muchos casos están intactas, sin un solo impacto de bala, lo que sugiere que fueron abandonadas por problemas mecánicos o por ponchallantas colocados en los caminos, no por enfrentamientos directos. Los audios de radio que se han filtrado muestran a combatientes nerviosos, reconociendo que están cortos de parque y que no tienen vehículos blindados suficientes para enfrentar a sus rivales de frente. En uno de estos audios, se escucha claramente cómo un operador dice que no disparen parque porque están cortos y que esperen a que les lleven municiones en la noche. Otra voz intenta motivar al grupo prometiendo que pronto van a escuchar los cincuentazos, refiriéndose a disparos de armas de calibre 50, pero los tiros nunca llegan. En otro fragmento, alguien asegura que ya dejaron tostoneado un monstruo enemigo, refiriéndose a un vehículo blindado artesanal. Pero las imágenes muestran al vehículo completamente intacto, sin un solo impacto visible. Esta guerra de propaganda refleja una batalla paralela por el control de la narrativa. En un conflicto donde la percepción puede ser tan importante como la realidad, cada facción intenta proyectar una imagen de fortaleza, mientras oculta sus debilidades. Los Chapo fans, como se conoce en redes sociales a los seguidores de los hijos del Chapo, celebran cada video como si fuera evidencia de una victoria aplastante, mientras que los críticos señalan las contradicciones y las exageraciones. La alianza entre los Chapitos, la gente del Guano y los Calabazas representa una coalición formidable que ha puesto contra las cuerdas a las fuerzas del Chapo Isidro y del Músico. Los Calabazas, un grupo que durante años operó de manera independiente en la sierra, se han sumado a esta alianza aportando conocimiento del terreno y combatientes experimentados. Su regreso al escenario, después de años de relativo silencio, ha sido presentado por la propaganda de los Chapitos como la llegada de refuerzos decisivos. Sin embargo, la realidad parece ser más compleja. Fuentes cercanas a los hechos indican que muchos de los operadores que ahora aparecen en los videos de la gente del Guano son en realidad refugiados, personas que ya no podían sostenerse en Culiacán o en otras plazas y que terminaron atrinchadas en la sierra como último recurso. El Bolitas 23 y el Chapito Lomas, dos personajes que aparecen frecuentemente en el material propagandístico, son ejemplos de esta situación. Ninguno de los dos tuvo el respaldo completo del Chapo Guzmán en vida, pero con el Guano encontraron refugio. El panorama se complica aún más cuando se considera la situación en otras regiones del estado. Culiacán, la capital, ha sido escenario de ataques de alto perfil que han sacudido a la opinión pública. El más reciente ocurrió cuando un comando armado emboscó a un convoy en el que viajaban dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, incluyendo a Sergio Torres Félix, exalcalde de Culiacán y dirigente estatal del partido. El ataque dejó un saldo de 3 personas heridas, entre ellas los 2 legisladores y el chofer del vehículo. El estado de salud más delicado fue el de Sergio Torres Félix, quien recibió un impacto de bala en el rostro y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica antes de ser trasladado a terapia intensiva. Este ataque, perpetrado en pleno centro de la capital sinaloense sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, envió un mensaje escalofriante. Nadie está fuera del alcance de la violencia, ni siquiera los funcionarios públicos. Apenas un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, había sido emboscado en el sector aeropuerto mientras viajaba en una camioneta Suburban blindada. Los escoltas repelieron la agresión y, tras una persecución, lograron la detención de 4 presuntos agresores. Las autoridades intentaron minimizar el hecho señalando que el ataque iba dirigido inicialmente contra policías municipales, pero fuentes locales aseguran que se trató de un ataque directo contra el funcionario. Estos episodios forman parte de una estrategia que algunos analistas han identificado como un intento deliberado de calentar la plaza. La teoría es que los grupos delictivos provocan incidentes de alto impacto para generar una respuesta masiva de las fuerzas federales,
lo que a su vez impide que una sola facción consolide el control total de la ciudad. En este escenario de caos calculado, todos pierden excepto aquellos que se benefician del desorden. La respuesta gubernamental ha incluido el despliegue de 1.600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Sinaloa, incluyendo 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, que serán repartidos entre los municipios de Mazatlán y Culiacán. Este refuerzo llega después de semanas de violencia sostenida que han puesto en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus habitantes. El gobernador Rubén Rocha Moya ha mantenido comunicación directa con la presidenta de la República y con el secretario de Seguridad Federal para coordinar las acciones. Sin embargo, los críticos señalan que las medidas llegan tarde y que la violencia ha alcanzado niveles que ya son difíciles de contener con operativos puntuales. La situación en Baja California Sur ofrece un ejemplo de lo que puede lograrse cuando las fuerzas federales y estatales actúan de manera coordinada. La detención de Cristian Iván, conocido como el Cholo 40, un líder operativo de la chapiza en esa región, fue resultado de un plan de inteligencia desarrollado a lo largo de meses. El operativo, ejecutado por la Base de Operaciones Mixtas en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución, logró someter al objetivo sin que se reportaran bajas ni enfrentamientos colaterales. Este personaje era señalado como el objetivo prioritario número 1 en la región central de la península, y se le atribuía la escalada de violencia en los municipios de Comondú y Loreto. Con esta captura, las autoridades esperan una reducción significativa en los índices de criminalidad en la zona. Aunque la experiencia demuestra que la detención de un líder rara vez significa el fin de la violencia. La guerra en Sinaloa también ha tenido repercusiones en otros estados. En San Luis Potosí, al menos 3 elementos de la Guardia Civil Estatal, incluyendo el jefe regional José Luis Pérez Puente, resultaron heridos tras una emboscada perpetrada por sujetos armados presuntamente vinculados al cártel de las 4 letras. Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Ciro de Acosta a Río Verde, a la altura de la comunidad Las Magdalenas. El caso generó controversia cuando trascendió que 2 de los detenidos serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro de Acosta, y que incluso uno de ellos ocuparía un cargo directivo dentro de la corporación. Esta infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad no es nueva, pero cada nuevo caso evidencia la profundidad del problema. En Michoacán, la violencia cobró otra víctima del gremio periodístico. Antonio Castro, conocido como Balam, administrador de la página Patrullando tu Colonia, fue atacado a balazos en Uruapan mientras realizaba sus labores habituales de documentación de la inseguridad. El ataque ocurrió sobre la avenida Fray Juan de San Miguel, cerca del cruce con el anillo de circunvalación, en pleno día y a la vista de testigos. Castro era exelemento de la Policía de Tránsito de Uruapan, lo que le daba un conocimiento profundo de las calles, las rutinas y los patrones de la delincuencia en la ciudad. Su trabajo consistía en recibir reportes vecinales, salir a la calle, transmitir y señalar lo que estaba pasando. En un municipio donde la inseguridad se mide por zonas, por horarios y por nombres, esa visibilidad lo convirtió en un blanco. Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque habría sido ordenado por una célula del cártel de las 4 letras que operaba en la zona y que veía en la página de Castro un estorbo para sus operaciones. Cuando una estructura criminal busca control, lo que persigue no es solo territorio, sino también silencio. El ataque contra un comunicador que documentaba la inseguridad envía un mensaje claro: no mires, no grabes, no preguntes. Uruapan ya tiene memoria de lo que pasa cuando el periodismo y la calle se atraviesan. El año pasado, el periodista Mauricio Cruz Solís fue atacado a balazos después de una transmisión, y el alcalde Carlos Manso cayó a tiros en un evento público el 1 de noviembre, en pleno Día de Muertos. La ciudad ha aprendido que la visibilidad también se castiga. Regresando a Sinaloa, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse esta guerra? Los recursos de ambos bandos parecen estar llegando a sus límites.
Las fuerzas del Chapo Isidro han perdido a su segundo al mando. Están cercadas en la sierra y enfrentan una coalición que los supera en número y en armamento. Por su lado, la gente del Guano y los Chapitos, aunque proyectan una imagen de fortaleza, también muestran signos de desgaste, problemas de coordinación, escasez de municiones y una dependencia cada vez mayor de refuerzos externos. La alianza con el cártel de las 4 letras, que ha aportado sicarios y recursos a la causa de los Chapitos, es un arma de doble filo. Si bien ha fortalecido su capacidad militar, también ha generado tensiones con grupos locales que ven con recelo la presencia de forasteros en su territorio. En la sierra, donde los vínculos familiares y la lealtad a la tierra son valores fundamentales, la llegada de combatientes de Jalisco y Michoacán no es vista con buenos ojos por todos. El Guano, por su parte, enfrenta una situación compleja. A sus más de 70 años, sigue siendo el patriarca de un imperio criminal que se niega a morir, pero las presiones sobre él son cada vez mayores. Las autoridades estadounidenses lo tienen en su lista de objetivos prioritarios y la recompensa de $10 millones por su captura es un incentivo poderoso para que alguien de su círculo cercano lo traicione. Los túneles por donde escapó el Chapo Isidro son un recordatorio de que estos personajes llevan décadas preparándose para evadir a las autoridades. El Chapo Guzmán perfeccionó el arte de los túneles durante sus múltiples fugas de prisiones de máxima seguridad. Y esa cultura de la evasión se ha transmitido a toda una generación de narcotraficantes que consideran que la supervivencia depende de tener siempre una salida de emergencia. Lo que está en juego en esta guerra va más allá del control de unas cuantas rutas de droga. Se trata del futuro del narcotráfico en México, de quién controlará la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos, y de cómo se reorganizará el mapa criminal una vez que el polvo se asiente. El país vecino observa con preocupación, consciente de que la violencia en Sinaloa tiene un impacto directo en la crisis de opioides, que cobra miles de vidas cada año en su territorio. Para los habitantes de Badiraguato y de las comunidades serranas, la preocupación es más inmediata. Ellos no piensan en geopolítica ni en rutas de narcotráfico. Piensan en sobrevivir el día siguiente, en encontrar un camino seguro para huir con sus familias, en conseguir alimentos y agua potable en medio de un bloqueo que parece no tener fin. Los llamados de auxilio que circulan en redes sociales son desgarradores. Pobladores piden al gobierno federal que intervenga, que envíe helicópteros para rescatar a familias atrapadas, que establezca puntos de distribución de víveres. La respuesta institucional ha sido lenta y muchos se preguntan si alguien en la Ciudad de México realmente entiende la magnitud de lo que está ocurriendo. La historia del Chapo Isidro y su huida por un túnel es apenas un capítulo más de esta tragedia en desarrollo. Mientras él escapa, cientos de familias buscan desesperadamente la manera de hacer lo mismo. La diferencia es que ellos no tienen túneles secretos ni ejércitos de sicarios protegiéndolos. Tienen solo sus piernas, su ingenio y la esperanza de que, en algún momento, alguien venga en su auxilio. La sierra de Badiraguato seguirá ardiendo. Los enfrentamientos continuarán, los videos de propaganda seguirán circulando y las víctimas seguirán acumulándose. Pero en medio de todo ese caos, hay una verdad que no puede ocultarse. Esta guerra no tiene ganadores, solo hay perdedores. Y la mayoría de ellos son civiles inocentes, atrapados en un conflicto que no pidieron y del que no pueden escapar. El Chapo Isidro podrá haber escapado esta vez, pero la soga se cierra cada día más alrededor de su cuello. La detención del Sagitario, la muerte del Pichón, el avance de la Triple Alianza en la sierra, son señales de que su tiempo se agota. La pregunta no es si caerá, sino cuándo y cuántos más tendrán que morir antes de que eso ocurra. Mientras tanto, la Marina sigue peinando la sierra, los drones siguen volando sobre los cerros, y en algún túnel oscuro, un hombre que se creyó intocable espera a que pase la tormenta. Pero las tormentas en Sinaloa no pasan, solo cambian de forma, de intensidad, de dirección. La violencia es la única constante en esta tierra marcada por el narcotráfico desde hace décadas.
y nada indica que eso vaya a cambiar pronto. Lo que sí está claro es que cada operativo, cada detención, cada golpe a las estructuras criminales tiene un costo. Y ese costo lo pagan principalmente quienes menos tienen que ver con el negocio de las drogas. Las familias desplazadas, los periodistas asesinados, los policías emboscados, los civiles que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La guerra en Badiraguato es un espejo de lo que México enfrenta a nivel nacional. Un país donde el Estado ha perdido el control de amplias regiones, donde los grupos criminales operan con una impunidad que asombra, y donde la violencia se ha normalizado hasta el punto de que ya no sorprende. Solo indigna, momentáneamente, antes de que la próxima noticia ocupe los titulares y el ciclo vuelva a comenzar. El Chapo Isidro escapó por un túnel, pero la pregunta que debería quitarnos el sueño no es cómo logró hacerlo, sino cuántos túneles más existen en este país. ¿Cuántas salidas de emergencia tienen preparadas los capos mientras la población civil no tiene a dónde huir?